Génesis capítulo 3. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en aquel fruto del árbol si podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas, más que todos los animales domésticos, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Al hombre le dijo: ahora por tu culpa la tierra está bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y polvo tendrás que volver. Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel, y dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrán vivir para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín de Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Génesis capítulo 4. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo, que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín:
¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada. Pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió, de ninguna manera. Si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo 7 veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Enoc. En ese tiempo Caín estaba construyendo una ciudad y en honor de su hijo también la llamó Enoc. Esta es la lista de los descendientes de Caín: Enoc, Irad, Meujael, Metusael y Lamec. Lamec tuvo 2 esposas, una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Ada fue la madre de Jabel, que fue el primero en habitar en tiendas de campaña y en dedicarse a la cría de ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Sila tuvo también un hijo, se llamaba Tubal, Caín, y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Su hermana se llamaba Naama. Un día Lamec le dijo a sus 2 esposas, Ada y Silas, esposas mías, escúchenme, préstenme atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiera a Caín será castigado 7 veces, el que me hiera a mí será castigado 77 veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella tuvo un hijo, al cual le puso por nombre Set, pues dijo, Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Génesis capítulo 5. Dios creó al ser humano a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Luego los bendijo y los llamó seres humanos. Aquí se encuentran anotados los nombres de sus descendientes. Adán tuvo un hijo semejante a él en todo, al que llamó Set. También tuvo más hijos y más hijas. Adán tenía 130 años cuando nació Set, y después vivió 800 años más. Así que Adán murió cuando tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Enos, Set vivió 807 años más. Así que Set murió cuando tenía 912 años. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Cainán, Enos vivió 815 años más. Así que Enos murió cuando tenía 905 años. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. Y también tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Mahalalel, Caín vivió 840 años más. Así que Cainán murió cuando tenía 910 años. Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Jered. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Jered, Mahalalel vivió 830 años más. Así que Mahalalel murió cuando tenía 895 años. Jered tenía 160
2 años cuando nació su hijo Enoc. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Enoc, Jared vivió 800 años más. Así que Jared murió cuando tenía 962 años. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años más. Como obediencia a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él, porque Dios se lo llevó. Así que Enoc vivió 365 años. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años más. Así que Matusalén murió cuando tenía 969 años. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo, al que llamó Noé, porque dijo: Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. Lamec tuvo también más hijos y más hijas, después de que nació Noé. Lamec vivió 595 años más. Así que Lamec murió cuando tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. Mateo capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y les preguntó: ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió: Tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá, de ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. Herodes mandó a llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había aparecido la estrella. Luego les dijo: Vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme. Yo también quiero ir a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. Finalmente la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: Levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José se escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, que vivieran en Belén y a sus alrededores. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías: Grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Herodes murió cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: Regresa ahora mismo a Israel junto con el niño y la madre, porque ya murieron los que querían matar al niño. José, María y el niño regresaron a Israel. Pero José tuvo miedo de ir a la región de Judea, porque supo que Arquelao, el hijo de Herodes, era el nuevo rey. Entonces el ángel de Dios le dijo a José que siguiera hasta la región de Galilea. Cuando llegaron allá, se fueron a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas: el Mesías será llamado Nazareno.